¿Quieres ser mi mamá?, preguntó la niña con una voz tan suave que parecía romper el aire helado de la mañana. En la vieja estación de madera de Santa Aurora del Oeste, el viento hacía crujir las tablas como si la ciudad entera estuviera quejándose de su propia miseria. El reloj antiguo, torcido sobre la pared, marcaba casi las 9, pero el tiempo ahí siempre parecía detenido. Olía a tierra seca, a café recalentado y a cansancio. En un banco duro y frío, con una maleta pequeña a sus pies, estaba Rosaura. Tenía el vestido gastado, deslavado por el sol y por lavadas improvisadas en el río. Se abrazaba a sí misma sin darse cuenta, con las manos rojas por el frío. La gente pasaba y volteaba la cara, no siempre por crueldad, sino por costumbre. En esa época, era más fácil ignorar el dolor ajeno que aceptarlo de frente. Rosaura no pedía limosna. Nunca lo hacía. Su orgullo era lo último que le quedaba. Del otro lado del andén, un hombre bajó de su caballo con movimientos firmes. Alto, de hombros anchos, brazos fuertes marcados por el trabajo del campo. El sombrero oscuro le cubría parte del rostro, pero no le cubría el peso en la mirada. Bento Amaral. Joven todavía, demasiado joven para cargar tanto silencio dentro. Respetado por todos. De esos hombres que imponían presencia sin decir una palabra, pero que, si alguien lo miraba con atención, notaba lo mismo, estaba roto por dentro. Dos empleados de la estación cuchichearon. Es Bento, desde que se le murió la esposa, quedó como sombra. Ya no sonríe. Bento escuchó, pero fingió no escuchar. Fingir era algo que aprendió bien en los últimos 2 años. Aquella mañana Sol estaba ahí para recoger unos encargos de la hacienda. Eso se repetía para no sentir nada. Para no abrir la herida. Entonces pasó cerca de Rosaura, y algo lo hizo reducir el paso. No fue solo la belleza, aunque Rosaura la tenía en ese tipo de forma triste que no presume. Fue la manera en que miraba el suelo, como si pidiera perdón por existir. La forma contenida de respirar, como si quisiera ocupar menos espacio del que le pertenecía. Bento estuvo a punto de seguir. Pero una voz infantil se metió entre el viento y la soledad. Señorita, ¿usted tiene frío? Rosaura levantó el rostro despacio. Frente a ella había una niña pequeña, limpia, bien vestida, con una muñeca de trapo sucia de polvo apretada contra el pecho. No parecía perdida. Solo curiosa, y extrañamente segura. Estoy bien, mi cielo, respondió Rosaura, forzando una sonrisa que apenas se sostenía. La niña frunció el ceño, como si no le creyera. Bento se giró de golpe. Lidia, ven acá. No molestes a la señorita. Yo solo pregunté, papá. La palabra papá le golpeó el pecho a Rosaura como un martillazo. Se le cerró la garganta. Bajó la mirada rápido, tragándose algo que dolía demasiado. Bento lo notó. Lo notó porque él hacía ese mismo gesto cuando alguien mencionaba a su esposa. Perdón, dijo él, en tono bajo, respetuoso. Todavía no mide sus palabras. Rosaura negó con la cabeza. No hizo nada malo. El silencio que cayó después no fue cualquiera. Fue un silencio pesado, de esos que dicen más que una conversación entera. Bento miró mejor a Rosaura, los pies marcados por el camino, la maleta vieja, la dignidad terca en su postura, aunque la vida la hubiera arrojado ahí. ¿Usted es de aquí?, preguntó, sin saber por qué le importaba. No, pero ya llevo tiempo siendo de aquí, respondió ella, con una calma amarga. Los pueblos chiquitos terminan adoptando a uno, aunque sea a la fuerza. Esa frase le pegó a Bento más de lo que esperaba. Como si alguien hubiera descrito su propia vida con otras palabras. Él llamó a Lidia, tomó las cajas de la estación y se alejó. Pero antes de subir al caballo, volteó una vez más. Rosaura seguía ahí. Sola. Firme. Quebrada por dentro. Y en ese instante, sin que ninguno de los dos lo entendiera, algo invisible se formó entre ellos. No era amor, todavía no. Era reconocimiento. Era dolor mirando dolor, y entendiéndose. Y esta, apenas iba a ser la primera herida abierta de una historia que tenía demasiado por revelar. Antes de seguir, dime algo,
¿De qué ciudad nos estás escuchando? Te leo en los comentarios, y si todavía no estás suscrito, suscríbete a Enigma de Enamorar, porque lo que viene en esta historia te va a dejar el corazón temblando. Rosaura se quedó un buen rato en la estación, incluso después de que el caballo de Bento se perdiera entre el polvo del camino. No era porque esperara a alguien, hacía años que dejó de esperar. Se quedaba porque ese banco de madera, por más duro que fuera, seguía siendo mejor que la tierra fría detrás del almacén. Era triste aceptar eso, pero era verdad. Cuando el movimiento bajó, se levantó despacio, acomodó la maleta y caminó hasta la sombra del galpón. En el camino, pasó junto a dos hombres recargados en un poste. Uno la miró de arriba abajo con una sonrisa torcida. Mira nomás, la señorita de la nada, se burló, sin preocuparse por si ella oía. Rosaura oyó. Oyó todo. Pero siguió caminando como si las palabras no le rozaran. A veces el orgullo era lo único que impedía volverse loca. Se acomodó donde el viento pegaba menos. Sacó de la maleta un pedazo de pan envuelto en un trapo y lo mordió despacito, como quien intenta hacer durar lo poco. El estómago le dolía, pero ya había aprendido a hablar con el hambre como con una visita permanente. Había días en que la necesidad se volvía costumbre, y esa costumbre era lo que más asustaba. Entonces la puerta del almacén se abrió con un golpe seco. El dueño, don Anselmo, salió con cara de pocos amigos. Bigote grueso, mirada de juicio. De esos hombres que creen que el mundo les debe respeto solo por estar parados. Ya te dije que no quiero gente ahí encimada, escupió. Espantas a la clientela. Rosaura se puso de pie, recta, sin perder el tono. Don Anselmo, yo no estoy pidiendo nada. Nomás estoy. Nomás existiendo, ¿no? La cortó con fastidio. Aquí no es lugar para eso. Lárgate pa' la orilla del río, pero no te quedes plantada en mi puerta. Rosaura tragó saliva. Tenía ganas de decirle que existir también era un esfuerzo, que ella no había elegido esa vida, que el mundo la empujó hacia afuera antes de que pudiera defenderse, pero se tragó las palabras como se tragaba el hambre. Ya me voy, dijo, no más. Cuando iba a girar, una voz más suave se escuchó desde adentro. Déjala, Anselmo, por el amor de Dios. Era doña Celia, su esposa. Salió con las manos llenas de harina y el delantal manchado, pero con una mirada distinta, no de lástima vacía, sino de compasión real. Rosaura, ¿ya comiste hoy? La vergüenza dio un paso al frente antes que la verdad. Rosaura dudó. Sí, señora, sí comí. Doña Celia supo que era mentira. Lo supo como saben las mujeres que han visto demasiadas heridas. Pero no la exhibió. En lugar de eso, regresó a la cocina, envolvió algo en un trapo y se lo pasó rápido, cuidando que el marido no mirara. Toma. Es pan, y tantito queso. Para que aguantes. Rosaura lo recibió con ambas manos, como si le estuvieran entregando un tesoro. Los ojos se le llenaron, pero aguantó. En esa época, llorar en público era darle permiso al mundo de rematarte. Dios se lo pague, doña Celia, de veras. Don Anselmo refunfuñó algo por lo bajo y se metió. Doña Celia suspiró y también volvió adentro. Rosaura se alejó con el paquete apretado contra el pecho, caminando por las calles de tierra reseca, pasando casas sencillas, cercas de madera, gallinas sueltas. A lo lejos se veía la línea del tren cortando el pueblo como una cicatriz. Siguió hasta el río, donde unas mujeres lavaban ropa golpeándola contra piedras. Rosaura se sentó aparte para no incomodar, abrió el trapo y comió despacio. El queso le supo a vida, pero también le supo a humillación. Porque lo poco que recibía siempre venía acompañado de esa sensación, la de deberle algo al mundo solo por seguir respirando. Y ahí, con el agua corriendo delante de ella, el recuerdo le pegó como un golpe. No era la primera vez que la corrían. A Rosaura la habían expulsado de la vida desde chiquita. Su mamá murió cuando ella apenas era una niña. El papá se fue a buscar trabajo y nunca regresó. Creció de casa en casa, siempre de favor, siempre cuidándose de no estorbar. Hasta que, ya joven, se casó creyendo que por fin iba a tener un lugar. Un hogar. Una familia.
Un nombre completo. Pero el sueño duró poco. El médico del pueblo vecino, con frialdad de cuchillo, le dijo un día: «Usted no va a poder tener hijos». Rosaura todavía recordaba cómo se le heló el cuerpo. Y recordaba también la reacción de su marido, Ottavio. No gritó. No la golpeó. No hizo falta. Se fue alejando como si ella se hubiera convertido en un error. Entonces, ¿qué me quedo contigo? Soltó él una noche mientras amarraba sus cosas en una bolsa. Mujer sin hijos es como casa sin puerta. Y se fue. Esa frase se le quedó pegada al alma. Desde entonces, Rosaura empezó a mirarse como el mundo la miraba, incompleta, prescindible, falla. La vida se le vino abajo. Perdió lo poquito que había construido y acabó en la calle, sin techo, sin familia, sin nadie. Sentada junto al río, con el queso terminándose en sus dedos, murmuró como si se confesara con el agua: «Yo no más quería haber sido suficiente para alguien». Entonces escuchó pasos detrás de ella. Rosaura se tensó de inmediato. Guardó rápido el trapo en la maleta, volteó, y el aire se le atoró. Era Bento. Esta vez venía a pie, sin caballo, como si no quisiera llamar la atención. Se detuvo a una distancia respetuosa. No sonreía, pero tampoco traía esa dureza de piedra. «Vi lo que te dijo Anselmo», dijo directo, sin rodeos. «No se me hizo justo». Rosaura bajó la mirada. «Él tiene su negocio, yo estorbo». Bento soltó el aire por la nariz, molesto. «No estorbas nada. Estabas quieta. Pero este pueblo, ya sabes. Les encanta señalar con el dedo». Rosaura dejó salir una risita sin humor. «Ya me acostumbré». Bento se quedó viendo el río un segundo, como buscando fuerza. Luego habló: «Me llamo Bento. Bento Amaral». «Rosaura», respondió ella apenas. Bento asintió, como si ese nombre se le quedara pegado. «Rosaura, ¿tienes dónde dormir hoy?». La pregunta era simple, pero traía otra cosa escondida: preocupación. Humanidad. Y para Rosaura, eso asustaba más que el desprecio, porque la tentaba a creer. «Me las arreglo», mintió, sin levantar la vista. Bento dudó, como si estuviera peleando consigo mismo. Luego soltó la frase que iba a cambiarlo todo: «Si quieres, en mi hacienda hay trabajo. No es limosna. Es trabajo de verdad. Y hay una casa de empleados, un cuarto, un techo». Rosaura levantó el rostro de golpe. «¿Por qué? Usted ni me conoce». Bento tragó saliva. Los ojos se le fueron lejos un instante, hacia un dolor viejo. «Porque yo sé lo que es volver a casa, y sentir que no hay nadie esperando. Y porque mi hija como que te agarró cariño». Rosaura sintió el pecho apretarse al escuchar «mi hija». Era como si una puerta cerrada con llave dentro de ella se moviera, aunque fuera tantito. Yo no soy buena con niños», confesó, casi en susurro. Bento respondió con calma, inesperadamente suave: «No necesitas ser perfecta. No más, ser verdadera». El viento levantó polvo en la orilla del río. Rosaura apretó la maleta, como si esa maleta fuera su armadura. Miró el agua buscando un consejo que no llegaba. La vida le estaba ofreciendo un camino, pero el enemigo más grande de Rosaura no era el pueblo, ni el hambre, ni don Anselmo. Era el miedo dentro de ella. No dijo sí. Todavía no podía. Pero tampoco dijo no. Y esa duda iba a ser el inicio de todo. Antes de seguir, dime, ¿tú qué harías? ¿Te irías por miedo, o te arriesgarías a creer? Escríbelo en los comentarios. Y si esta historia ya te atrapó, suscríbete a Enigma de Enamorar, porque lo que viene con Lidia te va a partir el alma. El camino hacia la hacienda Amaral era una franja de tierra apisonada que se perdía entre cercas bajas y pasto abierto. El sol comenzaba a bajar cuando Rosaura caminaba detrás de Bento, con la maleta apretada contra el cuerpo, como si en ella llevara todo lo que aún le quedaba del mundo. Había aceptado ir, solo por esa noche. Eso se repetía a cada paso. Solo una noche. Nada más. La hacienda era bonita, bien cuidada,
señal de manos firmes y trabajo constante. Pero quien llegaba ahí por primera vez sentía algo raro. A pesar del orden, faltaba ruido, faltaba risa, faltaba vida. Apenas cruzaron el portón de madera, una vocecita salió disparada desde la baranda. «Papá». Lidia apareció corriendo. Se detuvo en seco al ver a Rosaura. Sus ojos se iluminaron como si reconociera algo que llevaba tiempo esperando. ¿Ella vino?, preguntó sin ocultar la alegría. Bento se aclaró la garganta, serio, pero con un brillo distinto en la mirada. Vino a pasar la noche, nada más. Lidia no preguntó más. Para ella, eso era suficiente. Caminó despacio hacia Rosaura, con respeto, como quien se acerca a un animal asustado. ¿Usted va a dormir aquí?, preguntó bajito. Rosaura se agachó para quedar a su altura. Solo hoy, mañana veré qué hago. La niña sonrió, satisfecha con poco. Entonces está bien. Bento las observó en silencio. Algo en esa escena le apretó el pecho. Le mostró a Rosaura una casita al fondo, sencilla, limpia, con un cuarto pequeño, una cama tendida, una mesa de madera y un lampión. Para alguien que dormía al relente, aquello parecía un lujo impensable. No es gran cosa, dijo él, casi disculpándose. Rosaura pasó la mano por la colcha áspera, pero caliente. Es más de lo que he tenido últimamente. Al caer la noche, Bento la invitó a cenar en la casa principal. Rosaura dudó, no quería invadir. Él insistió con una firmeza educada que no dejaba espacio para orgullo. La mesa era grande, demasiado grande para 3 personas. Comieron en silencio. Lidia masticaba despacio. Bento evitaba mirarla demasiado. Rosaura sentía el corazón apretado, como si estuviera ocupando un lugar que no le pertenecía. Entonces Lidia rompió el silencio con una pregunta que cayó como un plato rompiéndose en el suelo. «Papá, ¿por qué mi mamá nunca regresa?». Bento dejó los cubiertos con cuidado. Respiró hondo antes de responder. «Porque tu mamá descansó, hija, y ahora vive en nuestros recuerdos». Rosaura bajó la mirada, respetuosa. Pero por dentro algo se quebró. Conocía ese tipo de ausencia. No solo la muerte, también el abandono. Después de cenar, Rosaura levantó los platos sin que nadie se lo pidiera. Lavó todo con cuidado. Bento la miraba desde lejos, sin decir nada. Aquella escena sencilla despertó en él una sensación olvidada, hogar. Más tarde, ya sola en el cuarto, Rosaura se sentó en la orilla de la cama. El silencio ahí era distinto al de la calle. No era hostil, era triste. Pensó en irse al amanecer. Era más seguro, menos doloroso. Cuando ya estaba por acostarse, escuchó pasos suaves afuera. La puerta se abrió despacio. Lidia apareció en camisón, abrazando la muñeca. ¿Puedo quedarme aquí tantito?, preguntó. Rosaura tragó saliva y asintió. Sí, claro que sí. La niña se sentó a su lado. ¿Usted tiene mamá? La pregunta fue directa, sin malicia. Rosaura sintió que la garganta se le cerraba. Tuve, pero se fue temprano. Lidia pensó un momento. Entonces usted sabe cómo duele. Rosaura asintió, con los ojos brillosos. Sí, lo sé. Lidia apoyó la cabeza en su hombro, sin pedir permiso. Rosaura se quedó rígida un segundo, luego la dejó. El olor a jabón barato y a infancia le llenó los sentidos. Hacía años que no sentía pertenencia. Desde el otro lado del pasillo, Bento observaba por la rendija de la puerta. No interrumpió. Cerró los ojos un instante, como si agradeciera algo que no sabía nombrar. Esa noche, ninguno de los 3 durmió en paz. Porque cuando la esperanza empieza a mezclarse con la herida, el corazón no descansa. El amanecer llegó con el canto lejano de un gallo. Rosaura despertó sobresaltada, creyendo por un segundo que seguía en la calle. Luego sintió el colchón firme, el cobertor sobre las piernas. Era real. Desde la ventana vio a Lidia correr por el patio, riendo sola, inventando historias con la muñeca. Rosaura observó sin acercarse. Tenía miedo de encariñarse,
y más miedo aún de lo que sabía sobre sí misma. En la cocina, Bento tomaba café en silencio. Al verla entrar, se levantó. ¿Durmió bien? Mejor de lo que esperaba, respondió ella con sinceridad. Si quiere quedarse hoy también, no tiene que decidir nada ahora. Rosaura iba a contestar, pero Lidia entró corriendo. Papá, ¿la señorita puede quedarse conmigo hoy? ¿Cómo quedarse? Preguntó él. Aquí, ayudarme, estar conmigo. Me gusta. Rosaura sintió el rostro arder. No sé si soy la persona correcta. Lidia tomó su mano sin pensarlo. Pero yo siento que sí. Bento observó la escena en silencio. Esa frase simple lo atravesó como una flecha. Un día a la vez, dijo al final. El día transcurrió lento. Rosaura ayudó en lo que pudo. Barrió la baranda, cosió una camisa vieja de Bento. Todo sencillo, pero la casa parecía menos vacía. Por la tarde, Lidia dibujaba en el piso con carbón. Rosaura, ¿usted ya fue mamá? La pregunta llegó sin aviso. Rosaura se sentó a su lado. No, nunca. A veces uno quiere mucho algo, dijo la niña, pero la vida decide diferente. Rosaura cerró los ojos. Sí, así es la vida. Lidia se puso de pie, seria. Entonces podemos elegir otras cosas, ¿verdad? Rosaura no pudo responder. Cuando el sol empezaba a caer, Bento regresaba del corral y escuchó la voz de su hija en la baranda. Si usted no puede tener hijos, podría ser mi mamá. El mundo se detuvo. Rosaura quedó inmóvil. El pasado entero le cayó encima. El médico. El marido yéndose. La palabra inútil clavada en el alma. Lidia, susurró. Yo no puedo ser tu mamá. Sí puede, insistió la niña. Mamá es quien se queda. Bento dio un paso al frente. Lidia, basta. La niña lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Papá, yo solo no quiero quedarme sola otra vez. Rosaura se levantó despacio. No puedo prometer nada, dijo con la voz rota. Entró al cuarto y cerró la puerta. Se dejó caer al suelo y lloró en silencio, como había aprendido a hacerlo. Bento abrazó a su hija. A veces la gente huye porque tiene miedo de amar. Lidia apoyó la cabeza en su hombro. Yo creo que ella tiene más miedo que yo. Bento no respondió. Porque en el fondo, él también lo tenía. Si esta parte te movió algo por dentro, deja tu like ahora. Eso ayuda muchísimo al canal Enigma de Enamorar a seguir contando historias que sanan y duelen al mismo tiempo. Rosaura pasó la noche en vela. Ya no lloraba. Las lágrimas se habían secado, dejando ese cansancio profundo que duele más que el llanto. La pregunta de Lidia le martillaba la cabeza sin descanso. ¿Podría ser mi mamá? No era una pregunta cualquiera, era un llamado. Y justo por eso, asustaba tanto. Antes de que el sol terminara de salir, Rosaura se levantó. Doblando despacio sus pocas cosas, volvió a guardar la vida entera dentro de la maleta. Siempre hacía lo mismo cuando algo empezaba a doler demasiado, irse antes de que la echaran. Antes de que se dieran cuenta de que no valía la pena. Cuando abrió la puerta de la casa de huéspedes, se encontró con Bento apoyado en el marco. Llevaba horas ahí, eso se le notaba en los ojos cansados y en la barba sin afeitar. Te vas, dijo él, no como pregunta, sino como certeza. Rosaura apretó la agarradera de la maleta. Necesito irme, esto no es para mí. Bento respiró hondo. No le debes nada a nadie aquí, ni a mí, ni a Lidia. Pero huir no borra lo que pasó ayer. Rosaura bajó la mirada. Justamente por eso me voy. Esa niña no sabe el peso de lo que dice. Sabe más de lo que crees, respondió él, firme. Los niños sienten cuando algo falta. Rosaura levantó el rostro por fin. ¿Usted no entiende? Yo no puedo ser madre. Nunca pude, y cuando se dieron cuenta de eso, dejé de ser mujer para muchos. El silencio cambió de forma. Ya no era vacío, era confrontación. Explícame, pidió Bento, dando un paso al frente. Porque yo también perdí. Yo también enterré una vida entera de planes.
Rosaura sintió que le faltaba el aire. Entonces, ¿por qué duele tanto? Susurró. Bento pensó un instante. Porque cuando reconocemos la herida en el otro, la nuestra despierta. Rosaura se dejó caer en el escalón de la baranda. La maleta cayó a su lado. Bento se sentó también, sin tocarla todavía. Cuando mi esposa murió, empezó, todos me decían que fuera fuerte, que tenía una hija que criar. Nadie me preguntó si yo todavía quería vivir. Rosaura lo escuchó en silencio. A veces miro a Lidia y pienso que merece más que este hombre cansado que me volví. Rosaura habló con voz suave, sincera. Ella te ama como eres, Bento. Él la miró. ¿Y tú crees que alguien podría amarte así también? La pregunta no fue romántica. Fue humana. Cruda. Rosaura sintió el pecho apretarse. Ya no sé cómo es eso. Bento se puso de pie y le extendió la mano. Entonces quédate. No para ser madre, no para hacer nada que no puedas. Solo, quédate. Rosaura miró esa mano durante largos segundos. Quedarse significaba sentir. Significaba perder de nuevo. Significaba dejar de esconderse. Aún así, puso su mano en la de él. Me quedo, pero sin promesas. Las mejores cosas empiezan así, respondió Bento. En ese momento, Lidia apareció en la puerta, todavía en camisón. No dijo nada. Sonrió aliviada y volvió a meterse a la casa, como si respetara algo sagrado. Los días siguientes pasaron con cuidado. Rosaura se quedó, ayudaba en todo, pero mantenía distancia. No se sentaba a la mesa sin invitación. No entraba en conversaciones sin ser llamada. Seguía creyendo que no pertenecía. Bento lo notaba todo. Una tarde calurosa, él arreglaba una cerca cuando Rosaura se acercó con un cantil de agua. Te traje agua, dijo, quedándose a unos pasos. Gracias, respondió él, secándose el sudor. El sol hoy no perdona. Le extendió el cantil. Sus dedos casi se tocaron. Un gesto mínimo, pero cargado de algo que ambos sintieron y fingieron no sentir. Rosaura, dijo Bento después de un silencio, ¿ya pensaste qué vas a hacer con tu vida? Ella encogió los hombros. Nunca tuve mucha opción. Aquí sí la tienes, dijo el directo. La hacienda necesita a alguien de confianza para la casa. Con salario justo. No como favor. Rosaura frunció el ceño. No quiero ser una carga. Carga es vivir rodeado de gente y sentirse solo, respondió él. Tú no eres eso. Esa noche, sentados a la mesa cuando Lidia ya dormía, Rosaura confesó. Tengo miedo, miedo de quedarme y perderlo todo otra vez. Bento apoyó los codos en la mesa. Yo también. Todos los días. Pero no elegimos perder, solo elegimos si respiramos o no. Yo no puedo darle a Lidia lo que una madre de verdad daría, dijo ella. A veces una madre de verdad es quien se queda cuando podría irse. Rosaura aceptó el trabajo al día siguiente. Sin fiesta. Sin anuncios. Solo un apretón de manos y respeto. Con las semanas, la casa cambió. No por fuera, por dentro. Lidia reía más. La mesa tenía conversación. Bento regresaba antes del campo. Y Rosaura, sin darse cuenta, empezó a cantar bajito mientras barría. Pero algo más crecía. Miradas que duraban demasiado. Silencios que ya no eran vacíos. Un cuidado que pasaba lo necesario. Una noche, mientras doblaba ropa en la baranda, Rosaura dijo. Bento, no quiero que Lidia se apegue demasiado a mí. ¿Por qué? Porque quizá no me quede para siempre. Bento la miró largo. Nadie se queda para siempre, ni quien promete. Ambos entendieron lo mismo sin decirlo. Lo que estaban haciendo ahí no era simple. Y cuando los sentimientos verdaderos aparecen, siempre cobran un precio. El tiempo en la hacienda no corría como en el pueblo. Ahí, cada día tenía su propio sonido y su propio olor, el balde golpeando el brocal del pozo, la leña tronando al prenderse, los cascos de los caballos marcando el ritmo en el corral. Era una vida sencilla, y justo por eso, peligrosa para alguien que había aprendido a no encariñarse.
Rosaura empezó a moverse por ese lugar como quien aprende a caminar de nuevo. Al principio dormía con la maleta medio lista, por costumbre, por defensa. Luego, sin darse cuenta, comenzó a deshacerla. Guardó la ropa en un cajón. Colgó un trapo limpio en la cocina. Plantó albahaca en un rincón donde daba el sol. Cosas pequeñas, pero definitivas. Lidia rondaba siempre cerca. No exigía, no pedía. Simplemente estaba. Se sentaba junto a Rosaura mientras cosía, le llevaba flores del campo, hacía preguntas que parecían simples, pero venían cargadas de ausencia. Una mañana, Rosaura remendaba un pantalón de Bento cuando Lidia apareció con un vaso de leche. «Usted cose bonito», dijo la niña. «Aprendí por necesidad», sonrió Rosaura. «Mi mamá también cosía. La mía hacía vestidos», respondió Lidia sin drama. «Para mí». Rosaura detuvo la aguja en el aire. «¿Te acuerdas bien de ella?» «Del olor», contestó la niña. «Olía a jabón y a pan. El rostro lo recuerdo menos». Rosaura le acarició el cabello con cuidado. «El amor no se borra, ni cuando la memoria falla». Lidia asintió y salió corriendo, como si con eso hubiera conseguido lo que necesitaba, un poco de presencia. Esa tarde, Bento volvió del campo con la camisa abierta, sudado y cansado. Rosaura estaba en la cocina, moviendo una olla. El olor a comida llenaba la casa. Bento se quedó mirándola desde la puerta, en silencio, como si esa escena fuera irreal. «Huele bien», dijo al fin. «Es frijol con carne seca», respondió ella. «Nada especial. En mi casa eso ya es fiesta», contestó él, con una verdad que dolía. Rosaura se giró y lo miró. Bento estaba ahí, fuerte, atractivo de un modo rudo, pero con una tristeza antigua en los ojos. «Deberías comer mejor», dijo ella, intentando quedarse en lo simple. «Comía cuando había alguien a quien le importara», respondió él sin pensarlo. El silencio cayó de golpe. Rosaura bajó la mirada. «Yo solo hago mi trabajo». Bento dio un paso adentro. «Lo sé, pero no se siente solo como trabajo». Rosaura se giró de espaldas, removiendo la olla con más fuerza de la necesaria. «No compliques las cosas, Bento». Esa palabra lo tocó justo donde dolía. «No intento complicar», dijo. «Es que entro aquí y siento que la casa respira de nuevo, y eso me asusta». «¿Por qué?», preguntó ella, sin mirarlo. «Porque había dejado de creer que merecía sentir algo que no fuera falta». Rosaura apretó los labios. «Yo dejé de creer que merecía ser elegida». Bento no respondió, pero se sentó a la mesa sin quitarle los ojos de encima. Había algo creciendo entre ellos, por debajo de las rutinas y del respeto. Algo que ninguno quería nombrar. Esa noche, durante la cena, Lidia contó una historia tonta sobre una gallina que se había escapado. Bento rió. Una risa corta, olvidada. Rosaura rió también, sorprendida de lo fácil que era cuando se permitía. Después, al lavar los platos, la mano de Bento rozó la de Rosaura en el agua. Fue un toque rápido, pero ninguno la retiró de inmediato. El corazón de Rosaura se le subió a la garganta. Ella fue la primera en apartarse. «Buenas noches, Bento». «Buenas noches, Rosaura», respondió él, con la voz distinta. Cuando ella se fue, Bento se quedó solo en la cocina, escuchando cómo el silencio volvía poco a poco. Y entendió algo que lo inquietó: lo que estaban haciendo entre ellos no estaba prohibido por nadie, estaba prohibido por sus heridas. Las noches se volvieron difíciles. Rosaura se sentaba en la orilla de la cama y miraba sus manos, manos de quien había perdido demasiado. En su cabeza, manos así no tenían derecho a tocar felicidad. Bento tampoco dormía bien. Se levantaba antes del amanecer, salía al corral solo para no pensar. Pensar en ella. En lo que sentía. En lo mal que se sentía sentirlo. Una mañana, Rosaura lo encontró sentado en un tronco, mirando al vacío. «¿Estás bien?», preguntó con cuidado. Bento tardó en responder. «¿Alguna vez te sentiste culpable por estar mejor que antes?». «Todos los días», respondió ella sin dudar. «Yo me siento así cuando río», confesó él.
como si le faltara el respeto a la memoria de mi esposa. Rosaura lo miró con firmeza. Amar de nuevo no borra a nadie, solo transforma el recuerdo. Bento bajó la cabeza. ¿Y si no tenemos derecho? Rosaura respiró hondo. El derecho nadie lo da, uno lo toma, o se pasa la vida esperando. Pero al levantarse, el corazón la desmintió. Porque, en el fondo, Rosaura seguía creyendo que no merecía ser elegida. Ni por Bento, ni por la vida. Esa tarde, Lidia tuvo un poco de fiebre. Nada grave. Rosaura se quedó a su lado, pasando un trapo húmedo por la frente de la niña, cantando bajito una canción antigua. Bento observaba desde la puerta. Lo haces con tanta naturalidad, dijo él después. No significa nada, respondió Rosaura. Y lo significa todo. Solo que tú no lo ves, dijo Bento. No digas eso, replicó ella. Yo no puedo ocupar ese lugar. ¿Quién dijo que hay lugares marcados? Respondió él, más duro de lo que quería. El ambiente se tensó. Ya me dejaron una vez por no poder ser madre, dijo Rosaura, con dolor. No voy a pasar por eso otra vez. Yo nunca haría eso, dijo Bento con calma. Usted no lo sabe, susurró ella. Porque ni yo sé quién soy cuando empiezo a creer. Se alejó, dejándolo solo. Esa noche, Rosaura lloró en silencio. No de tristeza simple, sino de conflicto. Porque por primera vez, tenía algo que perder. Y Bento, en la otra parte de la casa, abrió una gaveta y miró un sobre antiguo que había prometido no abrir aún. Un secreto del pasado. Un secreto que, cuando saliera a la luz, iba a cambiarlo todo. Rosaura pasó la noche entera sin dormir. Ya no lloraba. El llanto se había secado, dejando en su lugar un cansancio hondo, de esos que pesan más que las lágrimas. Las palabras de Lidia seguían golpeándole la cabeza como martillo. Mamá es quien se queda. Antes de que amaneciera por completo, Rosaura se levantó y volvió a armar la maleta. Siempre pocas cosas. Siempre lista para huir. Era la única forma que conocía de sobrevivir, irse antes de que la echaran, desaparecer antes de que el cariño doliera. Cuando abrió la puerta de la casa de huéspedes, Bento estaba ahí, apoyado en el marco, como si llevara horas esperando. Tenía el rostro cansado, los ojos hundidos, la barba crecida. Te vas, dijo, sin acusar, sin preguntar. Rosaura apretó la agarradera. Creo que es lo mejor, para todos. Bento respiró hondo. Huir no te salvó antes, Rosaura. Ella levantó el rostro, herida, pero me mantuvo viva. El silencio cayó pesado. Yo también he vivido así, confesó Bento. Enterrando lo que siento para no volver a perder. Y mira dónde me dejó eso, vacío. Rosaura bajó la mirada. Esa niña merece estabilidad. No a alguien como yo. Esa niña te eligió, respondió él. Y eso no es poca cosa. Rosaura negó con la cabeza. No sabes lo que es cargar con la idea de que estás defectuosa. Que naciste incompleta. Bento se acercó un paso. Sí lo sé, dijo con voz baja. Porque desde que murió mi esposa, me sentí un hombre roto, y nadie quiso ver eso. Ella se sentó en el escalón, agotada. Bento se sentó a su lado, sin tocarla. Hay algo que nunca te he contado, dijo él después de un rato. Algo que tampoco me atreví a enfrentar. Se levantó y entró a la casa. Volvió con un sobre amarillento en la mano. Mi esposa dejó esto antes de morir. Rosaura sintió un escalofrío. ¿Nunca lo abriste? Nunca, respondió. Porque tenía miedo de leer algo que me obligara a seguir viviendo. Rosaura lo miró con atención. A veces guardamos cosas creyendo que es respeto, cuando en realidad es castigo. Las palabras se le clavaron a Bento. Esa madrugada, cuando todos dormían, Bento se levantó en silencio. Caminó hasta la sala, abrió la gaveta y tomó el sobre. Lo sostuvo largo rato contra el pecho, como si tocara a su esposa por última vez. Estoy casi listo, susurró. Perdóname. No lo abrió aún. Pero supo que ya no podía seguir escondiéndolo. Al día siguiente,
Bento decidió ir al pueblo. Tocó la puerta de la casa de huéspedes. Voy a ver al padre Ezequiel, dijo. Y quiero que vengas conmigo. Rosaura dudó. ¿Yo? Sí, respondió firme. Sea lo que sea, tú ya eres parte de esto. El camino hacia Santa Aurora del Oeste se sintió más largo que nunca. La iglesia blanca los recibió con silencio. El padre Ezequiel los miró con gravedad. Sabía que este día llegaría, dijo. De un cajón antiguo sacó otro sobre, sellado. Tu esposa dejó esto conmigo, Bento. Me pidió que solo te lo entregara cuando estuvieras listo. Bento lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió. Leyó en voz baja. Bento, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy, y necesito pedirte algo. No conviertas mi ausencia en una prisión. Si un día llega a tu vida una mujer buena, aunque esté herida, no la rechaces por miedo. Amar no es traición. Amar es continuidad. Rosaura llevó la mano a la boca. Bento siguió leyendo, con la voz quebrada. Hay algo más que debo confesarte. Yo sabía que no podría darte otro hijo, y cargué esa culpa sola. Pero quiero que sepas algo, familia no es sangre. Familia es elección. El aire se volvió pesado. El padre Ezequiel habló entonces. Hay un documento más, pero solo lo entregaré si prometes no buscar la verdad con rabia. Bento asintió. Lo prometo. El padre le dio un papel pequeño. Lidia no es hija biológica tuya. El mundo se detuvo. Rosaura sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Bento quedó pálido. ¿Cómo que no? Susurró. El padre continuó. Tu esposa acogió a una niña abandonada. La eligió. Y te eligió como padre. El silencio fue absoluto. Salieron de la iglesia como si salieran de un funeral sin cuerpo. En el camino de regreso, ninguno habló. Pero dentro de Rosaura, algo empezó a gritar. Un recuerdo. Una estación. Una madrugada. Y una decisión tomada con hambre y amor. Cuando llegaron a la hacienda, Lidia corrió hacia ellos. ¿Ya volvieron? Rosaura la miró, y el corazón casi se le salió del pecho. Porque por primera vez, la verdad se asomaba. Y todavía nadie estaba preparado para lo que venía. La noche cayó pesada sobre la hacienda Amaral. No hubo estrellas, no hubo canto de grillos. Solo viento moviendo los árboles como si el campo entero supiera que algo grande estaba a punto de decirse. Rosaura no pudo dormir. Se levantó antes del amanecer y salió descalza a la baranda. El cielo todavía estaba gris cuando Bento apareció también, con la misma falta de sueño marcada en el rostro. Se miraron en silencio. Ya no había espacio para fingir. Desde que volvimos del pueblo estás distinta, dijo él al fin. Como si cargaras algo sola. Rosaura apretó las manos sobre el regazo. ¿Por qué lo hago? Bento se sentó a su lado, dejando un pequeño espacio entre los dos. Si es algo que quieras decirme, te escucho. Rosaura cerró los ojos. El pecho le subía y bajaba rápido. Cuando habló, la voz salió firme, pero herida. ¿Recuerdas cuando el padre habló de una medallita de San Jorge? Bento giró hacia ella. Sí, ¿por qué? Rosaura sacó de debajo de la blusa un collar sencillo. En la palma de su mano, gastada por los años, brilló una medallita antigua. Yo tuve una igual, dijo. Igualita. El corazón de Bento empezó a latir con fuerza. Rosaura, ¿qué estás diciendo? Ella respiró hondo. Las lágrimas empezaron a caer sin permiso. Mi nombre no siempre fue Rosaura. Pero así me llamé aquella madrugada en la estación. Yo estaba sola, embarazada, con hambre, y con miedo de traer una niña al mundo para que sufriera lo mismo que yo. Bento se levantó despacio, como si las piernas no le obedecieran. No, no puede ser. Rosaura se puso de pie también, temblando. Yo creí que entregándola, le daría una vida mejor. Creí que desaparecer era la forma de amarla. El silencio fue brutal. ¿Estás diciendo que? La voz de Bento se quebró. ¿Qué tú eres? La madre de Lidia, susurró Rosaura.
Yo soy la mujer de la estación. Bento dio unos pasos hacia atrás, pasándose la mano por el cabello. Respiró hondo varias veces, intentando ordenar el mundo. Tú pasaste la vida creyendo que no podías ser madre, dijo con la voz rota. Después de ese parto nunca volví a poder tener hijos, asintió ella. Pensé que Dios me había castigado. Bento volvió a mirarla, los ojos llenos. Y aún así, cuidaste a mi hija, sin saber que era tuya. Rosaura lloraba en silencio. Yo pensé que estaba siendo cruel conmigo, cuando en realidad la vida solo estaba devolviéndome lo que perdí, a su manera. Bento se acercó despacio. No había enojo en su rostro. Solo asombro, y una emoción profunda. Tú no robaste nada, Rosaura, dijo. Tú diste. Tú amaste. Incluso cuando creías que no lo merecías. Se abrazaron sin prisa. No fue un abrazo de pasión. Fue de reconocimiento. De piezas que por fin encajaban. En ese momento, la puerta se abrió. Lidia apareció, medio dormida. Se detuvo al verlos. ¿Todo está bien?, preguntó. Rosaura se arrodilló frente a ella, con el corazón a punto de salirse. Lidia, tengo algo muy importante que decirte. La niña inclinó la cabeza, curiosa. Ya sé, respondió tranquila. Tú eres mi mamá. Rosaura se quedó sin aire. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Lidia se encogió de hombros. Porque mamá es quien se queda. Y tú siempre te quedaste. Bento observó la escena con lágrimas abiertas, sin vergüenza. Ahí, bajo el cielo claro del amanecer, 3 vidas rotas se acomodaron de una forma que nadie pudo haber planeado. La herida no había sido castigo, había sido camino. El tiempo siguió, pero distinto. La maleta de Rosaura desapareció. La casa dejó de hacer eco. Bento volvió a sonreír con todo el rostro. Y Lidia creció ligera, sabiendo algo simple y poderoso. Familia no es sangre, es elección. Más tarde, sentados en la baranda, Bento tomó la mano de Rosaura. No elegimos el pasado, pero sí lo que hacemos con él. Yo quiero caminar lo que me quede de vida contigo. Rosaura lloró, pero esta vez no de dolor. Pasé años creyendo que Dios me había rechazado, dijo. Y ahora entiendo que me estaba preparando. Se casaron en Santa Aurora del Oeste. Sin lujos, sin ruido, pero con verdad. Algunos miraron en silencio. Otros con respeto. Porque no todos entienden historias profundas, pero todos las sienten. Rosaura no recuperó lo que perdió. Construyó algo nuevo. Y Lidia creció sabiendo la verdad que sana. Madre no es quien engendra, es quien ama y se queda. El amanecer trajo una calma distinta a la hacienda Amaral. No era alegría desbordada ni fiesta repentina. Era algo más profundo, como cuando una herida deja de sangrar y empieza, por fin, a cerrar. Rosaura despertó con la sensación extraña de no querer huir. Por primera vez en muchos años, no buscó la maleta con la mirada. No necesitó recordar dónde estaba. Estaba en casa. Desde la cocina le llegó el sonido de Lidia tarareando una canción infantil mientras movía una cuchara dentro de una taza. Ese sonido simple le llenó los ojos de lágrimas. No de miedo. De gratitud. Bento estaba en la mesa, con el sombrero apoyado a un lado, observándolas como si temiera que todo fuera un sueño que pudiera romperse si parpadeaba demasiado fuerte. Buenos días, dijo Rosaura, con voz suave. Bento levantó la mirada y sonrió. Una sonrisa completa, sin reservas. Buenos días, mamá, dijo Lidia, sin dramatismo, como si siempre hubiera sido así. La palabra no explotó. Se acomodó. Y eso lo hizo todavía más real. Rosaura se agachó y abrazó a la niña con cuidado, como quien protege algo sagrado. Buenos días, mi amor. El día transcurrió distinto. No hubo grandes declaraciones ni promesas exageradas. Solo gestos pequeños, Lidia ayudando a poner la mesa, Bento regresando temprano del campo, Rosaura caminando por la casa sin pedir permiso con el cuerpo. Pero afuera, el pueblo no tardó en reaccionar. Al tercer día, Rosaura fue a Santa Aurora del Oeste a comprar provisiones.
Caminó por las calles de tierra con la espalda recta, pero el corazón alerta. Sabía que la mirada ajena no cambia tan rápido como el destino. En la puerta del almacén, escuchó los murmullos. Dicen que ahora sí se quedó. Que el viudo anda enamorado. Que la muchacha esa se metió donde no debía. Rosaura apretó el bolso. Por un segundo, la vieja vergüenza quiso volver. Esa voz interna que decía no mereces. Pero entonces recordó algo nuevo, ya no estaba sola. Dentro del almacén, don Anselmo la miró con la misma superioridad de siempre. ¿Y ahora sí te crees señora de Hacienda? Soltó. Rosaura lo miró a los ojos, sin temblar. No, don Anselmo. No más me creo una mujer que ya no se esconde. El hombre se quedó callado. Y ese silencio fue una pequeña victoria. Al volver a la hacienda, Bento notó su rostro serio. Hablaron, dijo, más que preguntando. Sí, respondió ella. Y va a seguir pasando. Bento se acercó y tomó su mano con firmeza. Que hablen. Yo no voy a esconder lo que somos. Ni a ti. Esa noche, sentados en la baranda, Rosaura habló de algo que llevaba tiempo guardando. Tengo miedo, confesó. No de amar. De fallarles. Bento negó con la cabeza. Ya les diste lo más difícil, quedarte cuando podías irte. Lidia, que jugaba cerca, levantó la vista. ¿Sabes qué es fallar? Preguntó muy seria. Irse sin despedirse. Rosaura sonrió entre lágrimas. Con los días, la verdad se acomodó también dentro de Lidia. Hubo preguntas. Hubo silencios. Hubo noches en que Rosaura se sentó junto a su cama a explicarle, con palabras sencillas, que a veces el amor toma caminos raros para proteger. ¿Me dejaste porque no me querías? Preguntó la niña una vez. Rosaura respiró hondo. Te dejé porque te quería tanto, que creí que yo no era suficiente. Lidia la abrazó fuerte. Pero sí lo eras. Bento observaba esas escenas desde la puerta, con el pecho apretado. Había pasado años creyendo que la vida le había quitado demasiado. Ahora entendía que también le había devuelto. Una tarde, el padre Ezequiel visitó la hacienda. Caminó despacio, con la serenidad de quien ha visto muchas historias cerrarse y abrirse. Dios escribe derecho en renglones torcidos, dijo mirando a los tres juntos. Ustedes son prueba de eso. Cuando se fue, Rosaura se quedó pensativa. ¿Crees que el pasado vuelva a cobrarnos algo? Preguntó. Bento respondió sin dudar. El pasado ya cobró. Ahora nos toca vivir. Pero la vida, cuando parece acomodarse del todo, suele guardar una última prueba. Algo pequeño, o algo enorme. Y Rosaura todavía no sabía que el verdadero cierre estaba más cerca de lo que imaginaba. Cuando todo parece acomodarse, la vida suele probar si el corazón realmente aprendió a quedarse. La noticia llegó una mañana cualquiera, de esas que empiezan tranquilas. Un mensajero del pueblo apareció en la hacienda con una carta doblada varias veces. Bento la recibió sin imaginar que aquel papel volvería a sacudir el pasado. Era de Santa Aurora del Oeste. De la clínica. Rosaura estaba en la cocina cuando Bento entró con el rostro serio. ¿Pasó algo? Preguntó ella de inmediato. Bento dejó la carta sobre la mesa. Es del médico, el mismo que te vio hace años. Rosaura sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Qué quiere ahora? Bento tragó saliva. Dice que hay nuevos estudios, que quizá tu cuerpo no quedó tan cerrado como pensaron. Que existe una mínima posibilidad, mínima, pero real. El mundo volvió a detenerse. ¿Posibilidad de qué? Susurró Rosaura. De que puedas tener hijos. Rosaura se sentó despacio. No de emoción. De miedo. Durante años, su identidad se construyó alrededor de una ausencia. Ser la mujer que no podía. La que fue dejada. La que creyó que la maternidad le había sido negada para siempre. No, negó con la cabeza. No quiero ilusionarme. Bento se arrodilló frente a ella. No es una promesa. Es solo información. Y tú decides qué hacer con eso. Lidia escuchaba desde la puerta.
Caminó despacio y se sentó junto a Rosaura. ¿Eso quiere decir que podrías tener otro bebé? Preguntó sin ansiedad. Rosaura la miró, temiendo la respuesta. Tal vez, pero eso no cambia nada. Lidia sonrió tranquila. Ya soy tu hija. Y ahí, Rosaura entendió algo que nunca había comprendido del todo. La maternidad no se mide por exclusividad, sino por amor. Esa noche, Rosaura no pudo dormir. Caminó hasta la baranda, donde Bento miraba el campo oscuro. Tengo miedo, confesó. Si intento y falla, no sé si aguante otra vez. Bento la rodeó con el brazo. No tienes que demostrar nada. Ni a Dios, ni al mundo, ni a nadie. ¿Y si funciona? Preguntó ella. ¿Y si la vida me devuelve algo que ya aprendí a soltar? Bento la miró con ternura. Entonces lo recibimos, sin borrar lo que ya somos. Los días siguientes fueron de silencio interno. No hubo viajes inmediatos ni decisiones apresuradas. Rosaura observaba a Lidia dormir, reír, crecer. Y entendía que, pasara lo que pasara, ella ya había sido elegida. Finalmente, aceptó ir a la clínica. Bento la acompañó. Lidia se quedó con doña Celia, que ahora la miraba con respeto y culpa callada. El médico habló con cautela. Nada seguro. Nada garantizado. Solo una puerta entreabierta. Al salir, Rosaura respiró profundo. Antes, una noticia así me habría roto, dijo. Hoy, solo me recuerda que sigo viva. Bento apretó su mano. Eso es suficiente. Pasaron semanas, meses, y la vida siguió. No con milagros ruidosos, sino con constancia. Un día, Rosaura sintió un mareo leve. Pensó que era cansancio. Luego vino el retraso. Luego la confirmación. Cuando el médico dijo estás embarazada, Rosaura lloró, pero no como antes. Lloró sin culpa. Regresó a la hacienda con el corazón temblando. Encontró a Lidia en el patio. Tengo algo que decirte, dijo Rosaura, arrodillándose. Ya sé, respondió la niña. Tu corazón está haciendo ruido otra vez. Bento llegó detrás. Rosaura levantó la mirada. No para reemplazar, dijo ella rápido. No para corregir nada. Bento sonrió con lágrimas. Para sumar. Se abrazaron los tres. Y ese abrazo no borró el pasado. Lo integró. El embarazo fue cuidado, lento, lleno de silencios agradecidos. Lidia hablaba con el vientre, le contaba historias, le decía que no tuviera prisa. Aquí te esperamos, le susurraba. No compitas, comparte. Rosaura entendió entonces la última lección de su vida. El amor verdadero no llega a tapar vacíos, llega a ensanchar el corazón. La mañana en que el bebé nació, la hacienda Amaral amaneció envuelta en un silencio distinto. No era tensión. Era espera. De esa que duele bonito. El cielo estaba claro, y el viento apenas se atrevía a mover las hojas, como si la vida misma caminara en puntitas. Rosaura había pasado la noche despierta, no por dolor, sino por emoción contenida. Cada respiración le recordaba todo el camino recorrido, la estación fría, el banco de madera, el hambre, el abandono, y también la pregunta que lo cambió todo, ¿quieres ser mi mamá? Bento no se separó de su lado ni un segundo. Le sostenía la mano con una firmeza que no exigía nada, solo acompañaba. Cuando el llanto del bebé llenó el cuarto, Rosaura cerró los ojos. No lloró de sorpresa. Lloró de comprensión. No era un premio. No era una reparación. Era un regalo sin culpa. Es un niño, dijo la partera, sonriendo. Fuerte como el campo. Rosaura lo sostuvo con manos temblorosas. No por miedo, sino por gratitud. En ese instante, entendió que la maternidad nunca le había sido negada. Solo le había sido enseñada de otra forma. Lidia entró despacio, como si ya supiera que ese momento era sagrado. Se acercó a la cama y miró al bebé con curiosidad tranquila. Hola, le dijo. Yo soy tu hermana. Rosaura la miró, con el corazón abierto como nunca. Siempre lo serás,
respondió. Lidia apoyó la cabeza en el brazo de su madre y sonrió. No había celos. No había miedo. Porque ella nunca dudó de su lugar. Días después, la casa volvió a llenarse de sonidos, pasos pequeños, risas, llantos nocturnos, canciones bajitas. La hacienda ya no era solo un lugar, era hogar. Bento caminaba por el campo con otra postura. Ya no trabajaba para huir del silencio. Volvía temprano, porque tenía a quien volver. El pueblo tardó en entender. Algunos nunca lo hicieron. Pero Rosaura ya no vivía pendiente de miradas ajenas. Había pasado demasiado tiempo creyendo que no merecía nada. Esa historia había terminado. Una tarde, sentados en la baranda, Bento tomó la mano de Rosaura. La vida no nos dio lo que soñamos al principio, dijo. Nos dio algo más verdadero. Rosaura asintió. Me quitó todo para enseñarme a quedarme, respondió. Lidia jugaba cerca, hablando sola, inventando mundos. De pronto levantó la vista. ¿Sabes qué aprendí? Dijo seria. Que familia no es quien llega primero, es quien no se va. Rosaura la miró y supo que esa frase valía más que cualquier herencia. Los años pasaron. No sin dificultades, no sin discusiones, no sin miedo. Pero siempre con elección. Rosaura nunca volvió a dormir con la maleta lista. Nunca más. Porque por primera vez, no estaba esperando que la vida la expulsara. Había sido elegida. Había elegido. Y se había quedado. Si esta historia tocó algo dentro de ti, no te vayas sin decirlo. Déjanos un comentario contando qué parte te marcó más. Dale like si sentiste que esta historia también habló de ti. Y suscríbete al canal Enigma de Enamorar, porque aquí seguimos contando historias que duelen, sanan, y nos recuerdan que el amor verdadero no grita, se queda. Corazón roto, destellos.